Buenos días. En esta primera intervención sobre la ciudad colonial quisiera hablarle de algunos elementos que considero clave para la interpretación, para la comprensión e interpretación de la ciudad colonial venezolana y que de alguna manera se constituyeron como pilares iniciales influenciando su desarrollo sucesivo. Antes que nada, quisiera eh, ver algunos términos con los cuales la llegada de los europeos eh, ha sido nominada y ha sido descrita. A lo largo de la historia de los últimos 500 años, la mayoría de las personas, de los intelectuales, de los historiadores, de los políticos, habló de descubrimiento de América. Evidentemente, hoy no se usa más este término o se tiende a no utilizarlo, por lo menos desde América Latina, ya que consideramos que los dos continentes, el continente americano sur y norte, ya estaban habitados, por lo cual nadie descubre a nadie, ya está. El problema es que antes de eliminar esta terminología, hay que considerar también que para la Europa de final del siglo XV sí fue un descubrimiento. Y esto es importante también para entender los efectos que la llegada a ese nuevo continente tuvo sobre Europa. Impuso una reestructuración de categorías, por ejemplo, que las humanidades, la humanidad no era la europea, la sola europea, había otras humanidades, otros hombres y mujeres. Claro, al comienzo se le consideró un poco como monstruo, como caníbales, todo eso, pero al fin y al cabo el reconocimiento vino rápido. Hay otras humanidades. Y esto, por ejemplo, puso en problema a los teólogos porque tenían que decidir si también ellos eran hijos de Adán y Eva o no, o Dios lo había hecho por su cuenta, etc. Así que no hay descubrimiento, pero haberlo llamado así, haberlo considerado así desde Europa, sí para ellos fue importante porque reestructuró completamente el horizonte de su pensamiento y de su acción. La otra definición que se da es la de encuentro de dos mundos, que está relacionado con el quinto centenario. Es una definición políticamente correcta, pero que poco dice y además solapa algunas realidades que es importante enuclear, es importante subrayar. No hubo encuentro de dos mundos porque no había dos mundos. Tanto en América como en Europa había múltiples sociedades con lengua, culturas diferentes, aunque en el caso europeo esas sociedades ya habían sido unificadas en época romana, pero durante la Edad Media se había diferenciado, por ejemplo, la lengua latina era usada todavía a final del siglo XV, pero por intelectuales, teólogos, pero cada región tenía sus variaciones y había hasta lengua de origen diferente de la latina, como las lenguas anglosajones del norte de Europa y de Inglaterra. Así que no hay dos mundos, no hay dos sociedades que se encuentran, sino una multiplicidad de sociedades que llegan aquí e encuentran una multiplicidad de sociedades. Recalco en el caso de los pueblos indígenas el término sociedades, porque ya en la colonia, al comienzo, se le llamó naciones, y es muy interesante esto. Es decir, no los consideraron como individuos sueltos, grupitos sueltos, sino como entidades. Pero casi rápidamente se comenzó a usar otras terminologías, claro, algunos más o menos neutros, como naturales, pero otra, como la de indios, surgía de la equivocación de Colón, que había pensado de haber llegado a las Indias,
quiere decir China, Japón, el Oriente. Así que esta terminología de indios se continuó usando durante la colonia, también en Venezuela, y lo que es peor, se continuó usando durante la República y hasta la actualidad. Claro, en las últimas décadas, también por influencia de la antropología, se le comenzó a llamar indígena, que etimológicamente sería más correcto, que es los que nacieron aquí. Pero de ahí se crea toda la confusión que también los criollos son indígenas de alguna manera. Como ven, el problema es un poco complejo. Los antropólogos comenzaron a identificar cada sociedad con su nombre, el nombre que se habían dado, más o menos. Pero ¿cómo los categorizamos? Ahí surgen grupo étnico, etnia, pueblo indígena, aborígenes en algunos sitios, los naturales, etc. Mi propuesta es llamarlos simplemente sociedades. Eran sociedades y continúan siendo sociedades. Sociedad indígena, sí, sociedad indígena en el sentido de cuya origen es local. Autóctonos, a sociedad autóctonos, para diferenciarlo, si fuera el caso, de las sociedades que se implantaron precisamente por la conquista. ¿Por qué insisto sobre esto? Insisto sobre esto porque definir las sociedades es respetarlas, es atribuirle valor y por ende tener que decidir que la relación va a ser con otras sociedades y no simplemente con pueblos o grupos o etnia. Evidentemente, en este contexto no podemos profundizar el problema que se crea cuando las sociedades de origen europea, también época republicana, con forma Estado, lo que llamamos el Estado burgués, que nació en el siglo XIX, por lo cual no podía reconocer sociedad interna porque la equipararía a estados, por ende tendría estados en su interior. Se intentó resolver el problema en terminológico diciendo que el Estado era uno, pero en su interior había diferentes naciones. Y de ahí la Constitución Bolivariana de Venezuela reconoce que hay otras entidades culturales, pero es la Constitución de Bolivia, la última Constitución de Bolivia, que se autodefine como un Estado multinacional. Volviendo a nosotros, así que llamar a las sociedades, insertar esta terminología dentro de los libros de texto, dentro de la escuela, implica que los mismos pueblos indígenas pueden autorreconocerse desde el valor que impera en el mundo occidental, en el mundo todo. Perdón. Así que, aclarado este problema de terminología, vamos a la conquista. ¿Quién conquistó? Primero el Caribe, el norte de Venezuela y después el resto de América del Sur. Fueron españoles, decimos. Sin embargo, España no existía. Fundamentalmente fueron castellanos y aragoneses, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que elaboraron un proyecto de conquista del resto de Iberia, primeramente hacia el sur y después hacia el norte, comenzando con la expulsión de los islámicos, de los moros, así llamados. Y precisamente la expulsión de los moros se da en el mismo año prácticamente que la llegada de Colón a América. Claro, Aragón y Castilla no eran solo dos regiones de España. Por ejemplo, Aragón, el rey de Aragón, Fernando, era también rey de Sicilia, del sur de Italia, también de Milán y también de Flandes. Y esto implicó que, junto a castellanos, aragonenses y andaluces, y más tarde catalanes y vascos, llegaron también gente de otras regiones europeas que se sentían españoles también, porque, por ejemplo, en el caso del sur de Italia, Aragón era
más de 100 años, 150 años que estaban ahí y se va a quedar en el sur de Italia a lo largo de buena parte de la época colonial, además. Así que esta gente que llega tenía sí un idioma común, y ese idioma común es el castellano, y es el castellano que se va a imponer al mismo tiempo tanto en España como en América del Sur y Centroamérica. Eran solteros. Esto es importante, porque la gran parte de los conquistadores y de los soldados eran solteros. Subrayo este hecho porque en el caso de Norteamérica la conquista paulatina de los territorios indígenas norteamericanos fue una conquista de familias. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque nos explica en buena parte el origen violento del mestizaje, porque esos solteros en el ambiente, en el contexto de violencia de la conquista, no encontraron otra cosa que hacer que violentar, que obligar a las mujeres indígenas a tener relaciones, y de ahí se abren las puertas al mestizaje. Volveremos sobre esto. Estos son hombres españoles, algunos cultos, algunos nobles, la mayoría hijos de Hidalgo, que es decir, nobles sin tierra, que buscaban en América conquistar tierras, y fueron soldados de cualquier tipo. Muchos criminales salieron de las prisiones para alistarse en las huestes de los conquistadores. Y solo después de la primera década comienzan a llegar las familias. Quiere decir que a la fase de la conquista sucede una fase diferente, la colonización. Esto es sumamente importante, porque desde el comienzo, desde los primeros años que se estaba conquistando, los reyes católicos hicieron un proyecto de colonización. Proyecto de colonización quiere decir parar con la conquista violenta, nunca paró en verdad, y organizar los pueblos indígenas, que es decir, estructurar su sociedad y considerarlo pequeño grupo, para integrarle en la estructura social, política y económica de las colonias que se estaban fundando, organizando y desarrollando. En verdad, ya a mitad del siglo XVI hay bastantes colonias y hay política claramente definida en defensa de los pueblos indígenas en la medida en cual esos indígenas se integraban al sistema político y económico de los españoles en tierra americana. ¿Y qué pasaba con los indígenas que no se integraban, que continuaban peleando? Muy bien, a ellos se les continuaba conquistando. Esto es un elemento que en Venezuela tiene una importancia capital. Las ciudades que fueron fundadas fueron fundamentalmente costeras y desde el nuevo reino de Granada, la actual Colombia, hubo penetración fundacional desde Pamplona y de ahí Mérida, San Cristóbal, por ejemplo, entre otros. Esta conquista y fundación de ciudades costeras tiene un origen relativamente evidente, demostrado, la resistencia de los pueblos indígenas. Fundamentalmente voy a hacer referencia por motivo de tiempo al oriente de Venezuela, que es el primer lugar donde llegaron los conquistadores. Pero antes quiero decir una cosa importante. En los proyectos de conquista hubo también un intento muy temprano de llevar campesinos españoles para realizar una conquista pacífica. Esa fue la gran idea de las casas que llevó campesinos europeos desde España a la Española, que es a Santo Domingo. Buena parte de estos campesinos decidieron quedarse en Santo Domingo. Los que fueron con las casas fundaron una comunidad
in Paria, en la zona del actual Cumaná, y de ahí trasplantaron sus plantas que se habían traído, tuvieron una relación relativamente amistosa con los indígenas, se construyó un convento, un pueblo. Sin embargo, este primer intento pacífico, vamos a decirlo de alguna manera, fracasa. Fracasa sobre todo porque los conquistadores que estaban en Cubagua continuaban haciendo sus entradas en el territorio oriental de Venezuela para capturar indígenas, llevarla a Cubagua y usarlo para la explotación de las perlas. Centenares y centenares de indígenas caribes murieron en Cubagua en la búsqueda de las perlas. Hasta que las perlas terminaron y se trasladaron a Río de Hacha, pero esta continua represión de parte española motivó las primeras grandes rebeliones del oriente de Venezuela, y en el caso específico del experimento de las casas, esto fracasa también porque los caciques caribes destruyeron la misión, mataron los frailes, mataron los campesinos, mataron los pocos soldados que había, y de ahí comienza una refriega que continuó en el tiempo, en los años. A partir de este elemento, volvemos ahora a la fundación de ciudades o pueblos en la costa. ¿Por qué no avanzaron tanto hacia el Orinoco los españoles? No, considerando además que el Orinoco había sido encontrado, descubierto por Colón en su segundo viaje. Así que, ¿qué pasó? Pasó una cosa muy simple, que los caribes se confederaron con otras sociedades locales o subgrupos de la sociedad caribe y opusieron resistencia, una resistencia muy fuerte. Recuérdense el grito Ana Karina Rote, solo nosotros somos hombres, ¿no?, de los caribes, que ha tenido mucho éxito en el ámbito militar también venezolano. Muy bien, ¿qué pasó? Pasó que los europeos que habían llegado en las costas de Venezuela en 1498 llegan finalmente a conquistar relativamente el Orinoco en 1750, 1760. Quiere decir 250 años para llegar de Píritu a Ciudad Bolívar. Píritu fue una misión capuchina, Ciudad Bolívar no existía tampoco Angostura, pero para llegar al Orinoco. Eso fue el resultado de la resistencia indígena de los caribes y sus aliados en el oriente de Venezuela. Pero es importante también decir que en algunos casos la penetración fue más fácil porque los españoles se aliaron con los indígenas cayeron en la trampa de la alianza, como en el caso de Coro, que después de las primeras resistencias comenzaron a entrar en relaciones más políticas con los indígenas, con los españoles, y después con los Welsers, los alemanes, hablaremos de esto más adelante, y le permitieron la entrada que va a llegar al lago de Maracaibo de un lado y del otro lado a los llanos y de ahí al Tucuyo, que será fundado en ese siglo XVI, y otros pueblos. Y finalmente el tercer ejemplo, el más interesante de todo, y se habla poco de esto en Venezuela. Hay una zona que era costera y que nunca fue conquistada, y era habitada por una sociedad muy fuerte, de mujeres fuertes, que son los Wayuu, llamados guajiros. Los Wayuu nunca fueron conquistados. Claro, lo mismo pasa por los pueblos indígenas de la selva amazónica, pero ahí priva un otro elemento que es el de las dificultades naturales,
En el siglo XVIII los españoles salen por el Orinoco, llegan prácticamente donde está el puerto de Cucho ahora, suben todavía más y llegan donde está la Esmeralda, pero en verdad nunca consiguieron conquistar ese territorio. Es decir, hay que esperar la época republicana para que comenzara la verdadera penetración de la selva amazónica. Así que este es el panorama que tenemos que considerar, tener en cuenta para entender lo que pasó después. Evidentemente, las ciudades eran pequeñas ciudades, eran pueblos, siendo costero, algunas se transformaron en puertos y de ahí fueron puertas abiertas literalmente a la llegada no solo de nuevos migrantes, sino de productos europeos. El gran intercambio con la península y después, más adelante, con las otras regiones americanas, particularmente del arco caríbico y México. Así que tenemos Cumaná, bueno, primero Cubagua, después Margarita, Cumaná, pero fundamentalmente la ciudad más importante fue Cumaná, Caracas, con su puerto La Guaira, Puerto Cabello, el gran puerto de entrada de productos a Venezuela, de ahí la importancia del camino Puerto Cabello-Caracas, y Coro, verdaderamente una de las primeras ciudades, si no la primera, después, la segunda después de Cubagua, y Maracay. Y ya había citado San Cristóbal y Mérida, que tuvo más relaciones comerciales con el mundo andino, con Pamplona, el nuevo reino de Granada. ¿Por qué estoy haciendo hincapié sobre este comercio del siglo XVI que va a continuar a lo largo del siglo XVII y XVIII? Hubo un problema grande. Los españoles llegaron, vamos a decir, los primeros barcos. Sus víveres duraban el bizcocho, las vacas, las ovejas, la gallina, hasta que llegaron. El problema era, en el viaje de regreso, qué es que iban a comer, particularmente las tripulaciones que regresaron. En este sentido, tuvieron que echar mano a los productos de los indígenas. Por ejemplo, al casabe, que era muy parecido al bizcocho marinero, un pan muy cocido, así que el casabe permitió a los barcos europeos regresar a Europa sin pasar hambre. Pero claro, había también animales, pero no es que, ya que los indígenas no tenían cría de animales, los animales tenían que, también los comestibles tenían que ser cazados, pero había vegetales, sí, mucha fruta. Los españoles enloquecieron con la piña, enloquecieron con el sinnúmero de fruta, enloquecieron con la abundancia amazónica. Pero esto no servía de mucho para los colonos que no se adaptaban a la dieta indígena. No se adaptaron, sino por necesidad, al comienzo al cazabe, no se adaptaron a una dieta de animales cazados. Claro, se adaptaron más al pescado, hay que decirlo, ¿no? De hecho, desde el comienzo se comienza a salar y a ahumar pescado. Así que, para tener víveres de su tierra, de su gusto, lo que permitía mantenerse en tierra ajena como españoles, hubo desde el comienzo mucha importación de alimentos, fundamentalmente secos, y fundamentalmente de los productos centrales en lo que podríamos llamar la dieta mediterránea. Quiere decir, la harina de trigo para hacer el pan, el vino para tomar durante el pasto, pero más aún el vino para la misa,
la harina para las hostias de la misa. Recuérdense que había los misioneros, los curas, veremos. Y, esto es importante, trajeron sus animales. Esto fue la gran solución. Ya con Colón, segundo viaje, 200 cochinos y varios berrajos para reproducirse. Gallinas y vacas. Yo pienso que cochino, gallinas y vacas fueron la base inicial de la importación de alimentos vivos que en la región americana consiguieron adaptarse de una manera espectacular. Esto quiere decir que las vacas, por ejemplo, se multiplicaron y comenzaron a haber centenares, millares de vacas que circulaban salvajes por el territorio. De ahí el gran éxito también de las vacas, por ejemplo, en los llanos. En cuanto a las plantas, se intentó trasplantar el trigo, el olivo para el aceite, gran rubro de importación, y muchos otros alimentos, las uvas para el vino, pero algunas regiones fueron más favorecedoras de estos trasplantes, otras menos. Por ejemplo, el olivo en Venezuela no se dio por las características ambientales, mientras que el trigo, contrariamente a lo que se piensa, sí se dio bien en algunas regiones. En las regiones cercanas a Caracas, por ejemplo, los valles de Aragua, pero donde más se dio fue en el piedemonte andino, en alguna zona del Pará. Venezuela produjo tanto trigo y tanta harina que había un sinnúmero de molinos que fueron creciendo a lo largo del siglo XVII y hasta en el XVIII, que hasta exportó trigo y harina a otras regiones americanas. Claro, habría que estudiar bien por qué a partir de un cierto momento decae, tal vez por las enfermedades. Al final del siglo XVII hay una gran crisis de la producción triguera, pero hay que decir también que en el siglo XVIII, cuando se crea la compañía guipuzcoana, que tenía el monopolio de las importaciones, la compañía guipuzcoana empezó a hacer una campaña de desprecio al trigo de aquí, a la harina de aquí, a la harina de la tierra, para incentivar la compra de la harina de allá, la harina española y también canaria. De ahí que la conquista es también una conquista ecológica, con plantas, semillas, también malas hierbas, porque las plantas venían con su tierra. Es una conquista alimentaria, se imponen nuevos productos, nueva comida. Claro, los indígenas aceptaron algunas, no aceptaron otras. Por ejemplo, me olvidaba citar que uno de las plantas que más éxito tuvo en el Caribe, en buena parte de América, fue la caña de azúcar, que de Sicilia había llegado a España, a Canarias, y de ahí al Caribe. Pero llegaron también los cambures, para decirlo claramente, y llegaron mucho más tarde también los mangos, pero ya esto a finales del siglo XVIII. Todo esto implica que la conquista fue militar, fue una conquista política, pero finalmente no hay que olvidar que fue una conquista cultural. Cultural por las reglas sociales que fueron impuestas, cultural porque la alimentación hubo un intento de imponerlo, pero lo caso más importante, y con esto cierro, es que la conquista fue también religiosa. La Iglesia Católica desde el comienzo envió o formó congregaciones misioneras
para la conquista de las conciencias de los pueblos indígenas. Así que los misioneros estuvieron ya desde el segundo viaje con Colón. El fraile Pané fue dejado entre los taínos para que aprendiera su lengua y los evangelizara. Así, claro como lo digo, hay que cambiar su lengua, hay que cambiar su religión, hay que cambiar su economía, hay que cambiar su regla política, etc. La religión fue la cuña a través del cual los conquistadores llegaron ahí donde las armas no habían conseguido la conquista y en la época cuando ya la conquista había mainado un poco y se trataba de hacer penetración para conocer los territorios, conocer las sociedades locales y ver cómo entramos en relación con ellas y si esta medida que podríamos llamar diplomática religiosa no funciona, mandamos a los soldados. Esto por lo que refiere a las misiones. Pero la iglesia romana, la iglesia española, también implantó lo que se llama la iglesia diocesana. Quiere decir, curas no misioneros que en las diferentes ciudades fueron organizando la iglesia local y así el territorio que iba siendo conquistado fue dividido en zonas, en parroquias, con un cura, con una regla clara sobre cómo había que vivir. Los curas en todo el territorio se transformaron en los gendarmes de la vida pública y privada de los mismos españoles y criollos. Y esto no solo con la predicación, también con la represión. Los adulterios fueron perseguidos, las mujeres solteras o eran puta o eran monja, quien no era ni lo uno ni lo otro le fue impuesto el matrimonio. Matrimonio que del otro lado, entre los criollos, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, no es que se daba mucho. De hecho, cuando a mitad del siglo XVIII llega el obispo Madroñero, él se espanta diciendo, pero ¿cómo es que toda esta gente vive junto, tiene hijos y no son casados? Tanto que Madroñero llamó Caracas Babilonia de pecados. Y inició una campaña matrimonial que todo tenía que ser casado por la iglesia. Y finalmente con la iglesia llegó tal vez la institución eclesiástica más contradictoria, más terrible que pisó tierra americana, que fue la Inquisición. La Inquisición fue un organismo especializado para reprimir las transgresiones. De esto hablaremos en otro momento, pero es importante decir que con los conquistadores y los colonizadores llegaron también las instituciones españolas. Las instituciones fueron trasplantadas en América en las diferentes sociedades locales que se fueron creando. Se crearon provincias, se crearon reinados, el Reino de Granada, por ejemplo, o en el caso de Centroamérica, o en el caso de Perú, y se crearon finalmente capitanías. Pero de esto hablaremos en otro video. Gracias.